¿Qué tal, estimada audiencia? Muy buenas tardes. Muchas gracias por continuar con nosotros a través de Opus 102. Me da mucho gusto seguir aquí con ustedes. Yo soy Valeria Rubí. En los controles está Hilda Magallanes al pendiente de sus llamadas al 81 20 20 25 13 y en esta ocasión estaremos recibiendo a la maestra Ana Lara. Ella es una de las compositoras más representativas de la escena artística mexicana de las últimas décadas. Su trabajo se centra en la exploración tímbrica y la expresión afectiva, en la reflexión íntima y la construcción formal. Ella estudió en el taller de composición del Conservatorio Nacional de Música con Mario Lavista y en el CENIDIM con Federico Ibarra, y además tomó cursos con Daniel Catán y Julio Estrada. Los años 80 fueron fundamentales para su formación, ya que llegaban a México jóvenes intérpretes que compartían las nuevas técnicas instrumentales que abrían un nuevo universo sonoro a partir de los instrumentos convencionales, y a partir de ese momento Ana Lara inicia su propio camino hacia la búsqueda y experimentación sonora. Ella, bueno, está visitando la ciudad justamente porque este próximo jueves, junto con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, estará presentando un concierto para clarinete bajo y bueno, con mucho gusto la vamos a recibir aquí en este espacio para platicar acerca de su proceso creativo, acerca de esta obra también que tendremos la oportunidad de escuchar este próximo jueves, también para que bueno, vaya agendando este jueves a las 8 de la noche en el Teatro Universitario y no se pierda este concierto con la compositora Ana Lara. Además, la Orquesta Sinfónica, bueno, estará presentando música, como siempre, pues muy diversa, muy interesante. Entonces, no se pierda la oportunidad de escuchar este próximo jueves a las 8 de la noche en el Teatro Universitario el concierto con la Orquesta Sinfónica. Entonces vamos a iniciar con algo de música de, bueno, que pertenece también a la fonoteca que tenemos aquí en Radio Nuevo León, y bueno, es una autora que ya desde hace algún tiempo, pues por supuesto que forma parte de la programación de Opus 102. Entonces vamos a iniciar con Saga, que es una obra para arpa sola de la maestra Ana Lara y que interpreta la maestra Lidia Tamayo.
Tempo rubato. Bien, pues continuamos con ustedes aquí en Tempo Rubato. Les agradezco mucho su preferencia y les recuerdo que estamos a su disposición en redes sociales también y en el teléfono en cabina 81 20 20 25 13. Y en esta ocasión pues me da mucho gusto recibir a la maestra Ana Lara. Maestra, pues bienvenida a la ciudad. Ya ha visitado anteriormente Monterrey, me imagino. Sí, de hecho trabajé aquí hace muchos años, de hecho, pero estoy siempre muy contenta de regresar. Claro, maestra, pues muchas gracias por aceptar platicar un rato con nosotros para el público de Opus 102, porque, le mencionaba al público hace unos momentos, es una compositora que, ha formado parte también de la programación de esta estación desde hace ya algún tiempo. Entonces, pues qué mejor que escuchar de su propia voz, pues cómo ha cambiado también su forma de componer, incluso de pensar la música. Me imagino que eso también ha sido todo un proceso. Sí, bueno, yo creo que para todo artista el tiempo hace que uno vaya evolucionando, no siempre para mejor, pero en todo caso uno va cambiando. Y al mismo tiempo yo creo que los intereses que uno tenía desde un principio son los mismos, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en el taller con Mario Levista, que él, que era un fantástico maestro, lo que hacía era como aclararnos qué es lo que nosotros queríamos. Y era muy claro ya desde ese momento qué es lo que nos interesaba a cada uno, ¿no? Y para mí desde el principio fue la exploración tímbrica, cómo lograr a través de los afectos llegar a manipular la música, y eso a través del trabajo tímbrico, cómo mezclas los instrumentos, cómo utilizas las técnicas extendidas, cómo logras las tensiones y distensiones, y por supuesto en la medida que uno está explorando cosas, pues hay riesgos que se toman, ¿no? Uh-huh. Y de las que uno aprende, y lo que hace que uno vaya pues madurando y entendiendo mejor las cosas y buscando cosas nuevas también. Claro. Maestro, me llama mucho la atención, maestra, este término que utiliza sobre los afectos, ¿no? Uh-huh. Que en ocasiones parece que, particularmente en la música contemporánea, pues existe este quiebre, ¿no? Este quiebre de pues estética, por supuesto, en donde parece que hay ya una separación con el público también, en donde parece que el público no se siente muy cercano, digamos, a esta nueva forma de sensibilidad musical, ¿no? Pero yo creo que está cambiando, porque yo creo que sí, efectivamente, en los años 50, 60, 70, incluso diría tal vez 80, había esta separación muy grande, pero yo creo que a partir de los años 80 hasta la fecha,
La música contemporánea, en primer lugar, se ha diversificado increíblemente. Hay miles de estéticas, nada más en este país. Tú nombras a un compositor y es una estética distinta del otro compositor. Y eso hace que el público... bueno, la otra cosa también es que las orquestas están programando más música mexicana. Y para mí que la música contemporánea, como toda la música, tiene un elemento muy importante que es el de acostumbrarse a oírlo. Yo siempre digo, seguramente cuando a ti te llevaban Valeria, cuando eras niña, a un concierto, seguro que te dormías, ¿no? Todos los niños van a los conciertos y se duermen, hasta que llega un momento en que ya no se duermen, pero están acostumbrados a escuchar esa música y les gusta. Y entre más la oyes, pues más te gusta, porque ya sabes de qué se trata. Y lo mismo pasa con la música contemporánea, ¿no? En la medida que uno esté expuesto a ella, entonces le pierde uno el miedo y empieza a entender de qué se trata escuchar la música contemporánea. Y claro, nosotros hacemos la música para nuestros contemporáneos, para ti y para todos los que nos quieran oír, ¿no? Y en esa medida yo creo que nosotros también tenemos una responsabilidad de entablar un diálogo. Claro. Y maestra, en este sentido de entablar diálogos, ¿cómo ha sido para usted? ¿En qué manera? Bueno, sé que también tiene un programa por allá en Radio UNAM. Sí, hace 35 años. Hace 35 años. Y en ese sentido también ha funcionado, me imagino, como vínculo para el público. Totalmente, sí. Siempre cuento una anécdota que me gusta mucho porque un día me encontré a una persona y me dijo, ay, Ana, sabes que yo escucho tu programa desde el principio, pero ha cambiado mucho. Y le dije, ¿así cómo ha cambiado? Sí, al principio ponías una música muy rara y ahora ya no. Y digo, pues el programa no cambió, el que cambió fuiste tú. Claro. Y es eso, te acostumbras. Y entonces lo que al principio te parecía raro, después ya no lo oyes raro. Claro. Maestra, y bueno, en este sentido de los afectos, que siempre, bueno, es una sensibilidad muy personal, muy propia, ¿no? Y me imagino que eso también, al momento de plantearlo en la música, bueno, pues es una salida igual de propia y de personal, ¿no? Pero ¿cómo se conecta una cosa con la otra en su trabajo particular? ¿Cómo, digamos, vincula esos afectos con un sonido, ¿no? Pues es un poco de magia, hay cosas que uno no controla, ¿no? Uno no puede trabajar con el misterio y controlarlo. y el arte yo creo que tiene mucho de misterio. Lo único que uno puede hacer o que yo puedo hacer cuando estoy componiendo es realmente conectarme muy bien conmigo misma y que parece una cosa muy obvia, pero no lo es, ¿no? Durante muchísimos años, cuando yo empezaba a componer, yo escribía lo que podía escribir y no lo que quería escribir. Okay. Y para llegar a poder escribir lo que quieres, pasan muchas horas de trabajo y años de trabajo. Y entonces una vez que llegas ya al momento en que tú dices, ok, quiero hacer eso, y lo puedes hacer, entonces eso te abre la puerta para realmente profundizar en lo que te estás imaginando. Ahora, ¿cómo pones tus afectos en esos sonidos? Pues esa es la parte del misterio. Lo que para mí es importante son varias cosas. En primer lugar, que lo que yo estoy escribiendo me importe, cada nota, que cada nota tenga una razón de ser y de estar, y al final que la pieza que yo hago me guste a mí. Yo digo, no puedes pensar en un público porque ¿quién es el público? Entonces, el primer público tengo que ser yo y tengo que estar contenta con lo que estoy haciendo para que de ahí, pues entonces veas si se establece el diálogo o no, porque efectivamente hay veces que no pasa, ¿no? Claro. Y a veces sucede que estrenas una obra y como que a nadie le gustó y pasan años y de pronto todo el mundo decide que siempre sí les había gustado y que quién sabe. Todo es un misterio, pero yo soy una persona muy impaciente. Me impacienta mucho escuchar música que no me interesa y me aburro espantosamente. Y entonces trato de ser así de exigente también con lo que yo estoy escribiendo y borrar todo lo que no es realmente fundamental y quedarme con lo esencial. Eso es lo que he tratado de hacer
con mi trabajo desde siempre, yo creo. Claro. Maestra, bueno, a continuación vamos a escuchar un fragmento de la obra Ángeles de Llama y Hielo, que bueno, entiendo que fue una colaboración ahí con la UFUNAM, que ya fue hace algún tiempo también, una beca. Si no, fue cuando me nombraron como estaba residente de la Sinfónica Nacional. De la Sinfónica Nacional, sí. Claro. Entonces, bueno, además, bueno, se escucha también que bueno, usó toda la orquesta, es como todo un monumento enorme en este sentido musical también, ¿no? Sí, porque yo sabía que me iban a programar junto con Mahler. Entonces yo dije, bueno, pues si voy a tener una orquesta mahleriana, voy a aprovechar que la tengo, ¿no? Claro. Y esta es mi segunda obra de orquesta. Uh-huh. Y me habían pedido que hiciera una sinfonía, pero yo no quería hacer una sinfonía clásica. Y entonces lo que hice fue esta obra en 4 movimientos, que son 4 poemas. Y cada poema se refiere a un ángel que tiene que ver con los 4 puntos cardinales, con las 4 estaciones, con los 4 momentos del día, en fin, todos los 4 que uno pueda imaginar. Y trabajé muy de cerca con Francisco Serrano, que es el poeta de estos poemas, y yo quise realmente captar en cada uno de estas piezas el espíritu de cada uno de los ángeles, que finalmente son todos seres de luz, pero empezamos con el de tinieblas. ¿Empezamos con el de tinieblas? Sí. Luego empieza el del alba, luego el de la luz y luego el del anochecer, digamos, ¿no? Que se hace una cosa cíclica. Y eso me permitía a mí utilizar la orquesta de diferentes maneras. Uh-huh. Y me permitía también tratar de darle a cada uno de los movimientos una personalidad completamente distinta. Ahora, desde el principio, y es una manera como me gusta a mí trabajar, yo decidí cuáles eran los materiales que yo iba a utilizar. Y eran muy, muy sencillos. Es más, cuando veo la partitura digo, ¿cómo me atrevía a hacer esto? Porque de lo que se trata la obra es que cada ángel está simbolizado por una quinta justa que, como sabes, es el intervalo perfecto, ¿no? Tiene que ver con los armónicos naturales, es un intervalo que a nuestros oídos siempre nos suena bien. Uh-huh. Y metafísicamente simboliza la perfección. Y entonces estos 4 ángeles van sumando esas quintas y se convierte en una escala pentáfona, pero nunca te suena escala pentáfona esos ángeles. Y entonces lo que yo hice es con esas notas nada más, esas mismas notas, como las empecé utilizando cerradas y cómo las fui abriendo y se convirtió también en una especie de ejercicio de orquestación, ¿no? Uh-huh. Regresamos al tema del timbre. Uh-huh. Cómo a través de la orquestación, de combinar los instrumentos de diferentes maneras, puedes tener con ese material tan básico un universo que se va abriendo y luego se vuelve a cerrar. Entonces, cada ángel tiene su momento, que yo me lo imaginaba así como el momento en que despliegan las alas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada final se convierte en un momento muy importante, porque también así están hechos los sonetos, ¿no? Los sonetos, la parte final es donde se reúne ya como se condensa el pensamiento poético, y eso es lo que yo quise hacer. Bien, pues maestra, con esta introducción me gustaría presentar al público Ángel de las Tinieblas, que bueno, es Sinfónica Nacional. Bueno, esta grabación no, esta grabación es de la UFUNAM. Ya es de la UFUNAM con Ronald Solman.
Tempo rubato. Bien, pues estamos platicando con la maestra Ana Lara y acabamos de escuchar El Ángel de Tinieblas, que forma parte de la obra Ángel de Llama y Hielo. Es el tercer movimiento, si mal no recuerdo. No, es el primer movimiento. Es el primer movimiento, claro, es el primer movimiento de esta obra y esta versión fue interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM con la dirección de Ronald Solman. Uh-huh. Y maestra, bueno, hace unos momentos también, justo con esta obra de Ángeles de Llama y Hielo, mencionó que, bueno, se trabajó a partir de un poema. Y, bueno, le comentaba que por ahí mañana estará dictando una conferencia que me parece que será bastante interesante también, que lleva por título Nexos, Textos y Contextos. En este sentido también es platicar con el público acerca del trabajo con textos o de qué se trata. Pues sí, hay algunas cosas que llevan texto y otras que no. Y lo que quisiera yo mostrar es cómo también depende mucho para qué instrumentos o qué tipo de conjuntos esté uno componiendo. Tiene uno que adaptar su lenguaje, ¿no? No es lo mismo escribir para un cello que para 3 flautas, por ejemplo, o justamente cuando utilizas un texto, qué es lo que quieres decir con el texto, que no esté diciendo el texto, porque para mí eso es importante. Musicalmente no quiero ilustrar lo que está diciendo un texto, sino musicalmente hacer mi propia interpretación y decir lo que para mí dice ese texto, aunque no lo diga textualmente. Y entonces voy a poner 2 ejemplos de canciones con instrumentos y otras obras instrumentales también, pero que para mí el nexo en todos los casos es el timbre, cómo trabajas eso, cómo trabajas el timbre cuando es un instrumento solo, cuando es un ensamble, cuando tienes un texto. Y de un poco de eso va a hablar. Son obras recientes todas y para mostrar, porque Los Ángeles ya tienen sus añitos. Claro. Pero también, bueno, en este sentido, pues forma parte de la evolución que mencionábamos hace unos momentos. Sí, totalmente. Y claro, yo aprendí muchísimo con esa obra, pero ya no podría escribir así, ¿no? Claro. Entonces es interesante también. Me da gusto de pronto escucharle decir, ay, sí, ya no me acordaba de esto. Pero ya estoy en otro lugar, digamos, ¿no? Claro. Y maestra, en este sentido, más bien cómo ha llegado a ese lugar, ¿no? Mencionó también hace unos momentos que, bueno, justamente ya puede hacer algo que usted ha estado pensando desde hace un tiempo, ¿no? Y ¿cómo fue esa travesía, no? Muy tortuosa. Y no fue una línea recta. Y yo creo que además uno no llega, ¿no? Para mí es el camino lo que es interesante y eso es lo que precisamente me obliga a seguir trabajando, porque tú dices, bueno, ya puedo hacer esto, pero todavía no sé hacer esto otro, ¿no? O me gustaría probar esta otra cosa. Y yo creo que eso es lo que nos hace continuar, ¿no? Si ya lo supiéramos todo, pues entonces ya no tendría chiste. Y yo creo que trabajar con algo tan intangible como la música siempre es un reto, ¿no? Y no te puedo decir que todo me sale bien porque sería una mentira total, pero eso es justamente lo que me gusta, estar intentando cosas nuevas y estarme como obligando a seguir aprendiendo. Claro, una exploración constante también, ¿no? Exacto. Maestra, a mí me gustaría preguntarle, bueno, la pregunta fundamental, valga la redundancia, de qué la llevó a estar en la música, ¿no? Yo creo que la música me eligió. Nunca sentí que yo tomara ninguna decisión. Lo que yo sabía que iba a formar parte de mi vida, pero no sabía muy bien cómo. También eso fue bastante tortuoso para mí porque yo no tenía talento particularmente interesante para la música, ni para el piano, ni para el canto, que también me encanta. Pero yo sabía que tenía que encontrar la manera de estar en la música. Y fue cuando empecé a estudiar armonía y que te hacían los ejercicios, ya sabes que de pronto yo me podía imaginar cosas, pero yo pensé que todo el mundo podía.
Y fue justamente ahí que yo dije, eso me gusta mucho y me interesa mucho, y qué es lo que tengo que hacer. Y entonces, bueno, dije, voy a seguir por este camino hasta que llegué con Mario Lavista, que yo dije, yo soy de aquí. Uh-huh. Claro. Maestra, bueno, también mencionó algo que me pareció muy interesante, bueno, que sus estudios en Polonia, me imagino que ese también panorama distinto, pues da otras herramientas, ¿no? Totalmente. Y de hecho, justamente la primera obra que escribí para orquesta, que tiene muchísima influencia de los dos grandes compositores polacos que me interesaban y que vivían en ese momento, que eran Witold Lutosławski y Krzysztof Penderecki. Y estudié muchísimo la música de los dos. Lutosławski venía una vez al año a la academia a trabajar sus obras y analizar y todo. Y entonces, eso para mí fue fundamental. Ahí realmente fue donde yo aprendí orquestación, analizando las obras de estos dos grandísimos maestros. Yo creo que sobre todo el trabajo de Lutosławski, porque, bueno, los dos en realidad, porque Penderecki trabaja muchísimo también justo con el timbre, uh-huh, con esas texturas. Después ya se fue a él por otro lado, pero digamos sus obras de finales de los 60 hasta los 80, que eran muy experimentales. A mí me gustaba mucho entender cómo podías escribir ese tipo de cosas, y sí sentía que era afín a esta idea que yo tenía de lo que yo quería hacer, justamente la música que me gustaría poder incluso imaginarme, ¿no? Entonces ellos dos fueron para mí fundamentales, y yo creo que en el fondo lo siguen siendo, porque lo que he aprendido con sus obras ha sido realmente fundamental para mí. Claro. Maestra, también me gustaría preguntarle, en toda su trayectoria, en todo su pensamiento que ha ido desarrollando en estos años, bueno, ¿cómo definiría el timbre? ¿Qué es para usted el timbre también? ¿Y cómo le da también esa relevancia a su trabajo creativo? Bueno, pensemos una cosa. Por ejemplo, si tú piensas en una línea, es como si tú tuvieras una nota, un do, pero un do de computadora, ¿no? Y cuando piensas que esa línea puede tener volumen, que vuelva una esfera, por ejemplo, entonces lo mismo puede uno pensar con una nota. O sea, un do no es una línea, sino que es una acumulación de otros sonidos, porque tienes todos los armónicos naturales, tienes uh-huh, el do, y luego tienes el do a la octava, y luego tienes la quinta, y luego tienes la doble octava, y así vas. Y esa es una acumulación de sonidos que hacen que tú lo percibas como uno solo. Y eso, el tipo de armónicos que conforman esa esfera sonora, digamos, es lo que va a crear el timbre. Entonces, por eso tú puedes reconocer el timbre de un violín, que es distinto al timbre de un clarinete, que es distinto al de un oboe. Eso es lo que hace que cada sonido tenga su propia personalidad. La serie de armónicos que están conjuntándose, naturalmente también tiene que ver si estás frotando una cuerda o si estás soplando un instrumento, pero es lo que le da la personalidad a un sonido. Ese es el timbre. Pero también resultan timbres combinando cosas, ¿no? Uh-huh. Si tú combinas una cuerda con una flauta, por ejemplo, pues entonces tu timbre va a cambiar porque ya mezclaste dos. Hay una de las cosas que me fascinaban, por ejemplo, de una obra de Lutosławski, por ejemplo, que usa las cuerdas en octavas. Yo después la utilicé en mi primera obra de orquesta, y me fascinó la idea de que cuando las cuerdas están tocando, sobre todo los contrabajos, están tocando en unísono, una nota así súper larga, y están afinados, ¿sí? Eso es importante. Entonces empieza uno a escuchar los armónicos naturales. Y eso lo experimenté en Los Ángeles en un momento dado, porque lo que empieza a pasar es que con estas mezclas de timbres en una sola nota, en un unísono, o en una quinta y una octava, o sea, estamos hablando de los mismos armónicos cercanos a la tónica, a la fundamental, se van creando sonidos
por simpatía que nadie está tocando. Y entonces se crea un halo armónico que resulta mágico. Y yo creo que es parte de la magia de estos ángeles, que tiene muchos de estos momentos que tú dices, ¿esto de dónde está saliendo? Y es por esa acumulación de timbres, justamente. Claro, maestra, me parece también muy, muy interesante lo que nos está compartiendo, y además, bueno, creo que el público lo sabe, que Ángeles de Llama y Hielo es una de mis obras preferidas. Creo que es mi gran hit. Me alegro. Claro, bueno, justamente, maestra, vamos a escuchar ahora Canticum Sacrum, que bueno, esta obra ya nos llegó a la fonoteca recientemente. ¿Nos puede platicar un poco acerca de esta composición? Sí, esta obra es un extracto de un requiem que escribí para coro a capela. Y tomé la misa de los difuntos del canto gregoriano porque siento que el canto gregoriano capta muy bien la manera como la melodía puede ser realmente una manera para comunicarse con Dios o con el espíritu que uno quiera considerar. Y entonces yo dije, voy a tratar de hacer esta obra basándome en estos cantos que además son maravillosos y que yo puedo trabajar de una manera polifónica, de una manera muy cercana a la micropolifonía de Ligeti, por ejemplo. Y entonces, bueno, el Requiem es una obra bastante larga y tiene momentos muy distintos, pero yo retomé los más polifónicos para poder hacer esta obra de orquesta, como resumir el Requiem en una obra mucho más pequeña, en donde la orquesta, solamente orquesta de cuerdas, está súper dividida, de tal manera que se oiga esta melodía que todos están tocando, pero que un poco desfasada. Y esa idea venía también porque cuando uno va a misa y está uno diciendo cualquier cosa, ¿no? El credo o el Padre Nuestro, lo que sea, cada quien tiene su propio ritmo, ¿no? No todos están diciendo exactamente lo mismo en el mismo momento. Y es un poco eso lo que yo quería también como emular, ¿no? Es como si todos estuviéramos diciendo un texto al mismo tiempo y cada quien lo dice de su propia manera, ¿no? Entonces esa es la idea de esta obra, y se vuelve también una obra muy dramática, justamente también porque es una obra, creo yo, muy concentrada. Claro. Bien, pues vamos con Canticum Sacrum de la maestra Ana Lara y seguiremos ahora platicando con la maestra.
Tempo Rubato. Canticum Sacrum de la maestra Ana Lara, maestra, pues muchas gracias por platicar con nosotros en este momento. Ya estamos casi por concluir y por supuesto no quiero perder la oportunidad de preguntarle sobre, el estreno que tendremos este próximo jueves. Es un concierto para clarinete bajo y orquesta y pues el clarinete bajo por sí solo es una cosa muy interesante, pero ya con orquesta creo que se vuelve más complejo todavía. Bueno, el repertorio para los instrumentos solistas se hace gracias a los solistas y nosotros tenemos en México absolutamente maravilloso clarinetista que es Fernando Domínguez. Y yo en el 2007 escribí una obra para corno di bassetto y orquesta en homenaje a Mozart. Y el corno di bassetto es el instrumento que utilizaba Mozart en sus sinfonías y en muchas de sus obras. Era el antecedente, digamos, de clarinete. Y tiene un registro intermedio entre el clarinete que nosotros conocemos ahora y el clarinete bajo. Y entonces se estrenó ese concierto con una solista maravillosa, Tara Baumann, que trajo su corno di bassetto y todo. Pero claro, ese concierto pues estaba destinado al fracaso porque ¿quién más iba a poder tocar corno di bassetto en México? Y entonces le platiqué de este concierto a Fernando y me dijo, ¿por qué no haces una adaptación para clarinete bajo? Y hacer una transcripción para otro instrumento, volvemos a la historia del timbre, que es siempre mi tema, pues uno tiene que modificar muchísimas cosas, claro. No solamente el registro, sino pues las articulaciones y el balance con la orquesta. Entonces retrabajé esta obra y hoy en la mañana tuvimos el primer ensayo y estoy súper emocionada. Yo creo que va a salir todo muy bien, la orquesta suena súper, el maestro Eduardo Díaz Muñoz es fantástico y Fernando pues realmente es un músico que vale muchísimo la pena escuchar y yo lo que traté es justamente de mostrar un virtuosismo que no tiene tanto que ver con la velocidad con la que uno toca las notas, que sí, también, pero sobre todo es un virtuosismo de cómo manejar el timbre. Claro. Y el clarinete bajo puede ir de un registro súper grave a un registro súper agudo, puede ir de un pianísimo increíble a un fortísimo. Tiene unas capacidades impresionantes ese instrumento y yo espero haberle hecho justicia. Claro, y maestra, me parece muy interesante que hace énfasis en este sentido del virtuosismo, que al final pues ha cambiado, ¿no? Esta imagen, esta idea del virtuosismo en estos tiempos, ya no es justamente esta parte de tocar rápido, sino se transforma ese instrumento. Sí, esa idea, ¿no? Sí, totalmente. Y claro, es un tipo de trabajo muy delicado, ¿no? Uh-huh. Y trabajé naturalmente la parte solista con Fernando y ha sido un placer trabajar con él y yo creo que va a salir muy bien este concierto. Estoy muy contenta y espero que tú y tus escuchas vengan también y que me digan si les gustó o no, si me salió o no me salió. Claro, pues este próximo jueves 8 de la noche con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mañana, como quiera, en el programa de nuestra orquesta tendrán más detalles, pero pues maestra, bienvenida. A mí me da mucho gusto que nos comparta pues sobre su proceso creativo, sobre su forma de ver la música, porque al final pues yo creo que también el ser compositor pues tiene más que ver con cómo se escucha el mundo, ¿no? Totalmente. Pues yo te agradezco a ti, Valeria, que me hayas invitado. Para mí es un placer estar aquí. Pues bienvenida, maestra, y por supuesto le invitamos a usted a que nos siga a través de Opus 102, porque aquí le tenemos toda la información sobre los conciertos y por supuesto sobre la Orquesta Sinfónica, que ya tiene algunos años, maestra. No sé si antes ya ha tocado la orquesta alguna obra de su autoría. No, es la primera vez. Es la primera vez que podemos escuchar música de usted. Sí, yo trabajé muchísimo con Eduardo Díaz Muñoz y a él le escribí, le dije, a mí me gustaría que tú estrenaras este concierto, así es que estoy feliz que haya aceptado. No, y además, me imagino que el trabajo con el director es también algo muy
pues importante, ¿no? En el proceso. Muy importante, muy importante. Por eso, muy lindo, Eduardo, me dijo, te agradezco que me hayas elegido como padrino. Como padrino. Pues sí, eso es. Sí, porque es estreno mundial también. Sí, sí. ¿No? Es estreno mundial de esta obra, concierto para clarinete, bajo y orquesta, que tendremos este próximo jueves a las 8 de la noche con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Más información en la página de la orquesta, que es orquestasinfónica.uanl.mx, ahí mismo se encuentran los boletos también, o bien en la taquilla una hora antes del evento, para que asista, no se pierda este concierto. Así nos despedimos, le agradecemos mucho su preferencia y le recordamos que el 81 20 20 25 13 es nuestro teléfono en cabina. Muchas gracias y hasta la próxima. Opus 102. A continuación, Clásico 5.